El Ministerio de Salud confirmó que dará inicio a la vacunación contra la denominada viruela del mono en Chile. La primera etapa del proceso comenzaría en octubre y estará dirigida a personas que sean contacto estrecho de casos confirmados de esta viruela y que tengan riesgo de contraer una enfermedad grave. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello, vocera también de la Sociedad de Microbiología de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Claudia. Muy buenos días. ¿Cómo evalúa lo que es esta decisión por parte del Ministerio con respecto a comenzar una vacunación focalizada, hay que decirlo, sobre este tipo de viruela? Y bueno, es una medida, ¿no es cierto?, que efectivamente es apropiada. No obstante, creo que es un momento también para no relajarse, en el sentido de que ya en el norte de Chile vemos que hay casos de tanto en Arica como en Parinacota, ¿no es cierto?, de viruela del simio. Y si pensamos que en Perú tenemos alrededor de 3.000 casos, que es cinco veces más alto que lo que tenemos nosotros, probablemente no va a ser suficiente solo con la vacunación y por lo tanto se va a requerir, ¿no es cierto?, una estrategia de prevención más robusta, digamos, en el norte de Chile. Claro, porque finalmente la vacuna lo hemos aprendido con mayor, más que aprendido, lo hemos tenido en cuenta con más fuerza, producto de la vacunación contra COVID-19, es una herramienta, pero no la única, evidentemente, para poder sobrellevar este tipo de enfermedades, ¿no? Este tipo de virus. Bueno, entre otras cosas, lo que corresponde, ¿verdad? Y que sería más favorable, es que uno tiene que tener una rápida detección, porque en la medida en que detecte rápidamente puede tomar las medidas apropiadas para poder contener el eventual brote que se pueda producir. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Ahí podría recurrirse a estrategias como lo que ha recurrido Estados Unidos, que no es solo la vacuna, sino que además ellos tienen una vigilancia complementaria, no solo la vigilancia de laboratorio, a través, ¿no es cierto?, de las aguas residuales. Y por último, tenemos que estar bastante tranquilos. Este es una enfermedad que afecta a un grupo. Si uno analiza los datos del MinSal, puede ver que se trata de un grupo de hombres jóvenes que tienen sexo entre hombres jóvenes, prácticamente, ¿no es cierto?, si uno analiza los datos chilenos, a eso me refiero. Se trata de personas además que tienen un porcentaje muy alto de ellas, tienen VIH, por lo tanto eso podría ser una eventual forma también de llegar a un grupo específico para hacer la prevención, ¿no es cierto?, la educación en este caso también. Y por último, pienso que hay que tomar en consideración lo que le mencionaba, ¿no es cierto?, que los casos en la zona norte del país podrían aumentar exponencialmente. Sí, hagamos un poquito de eso, hablemos un poquito de eso, doctora Saavedra, en el contexto que se vive en Chile desde la erupción de la viruela del mono, recordemos hace un par de meses ya, en términos de lo que fue la transmisibilidad, la velocidad de contagio, ¿cuál es el escenario que actualmente tenemos en el país con respecto a esto? Bueno, nosotros, por ejemplo, tenemos un quinto del número de infectados que tiene, por ejemplo, Perú. En nuestro caso, yo creo que estamos en una situación más favorable porque, por otra parte, tenemos y disponemos de las herramientas como para hacer una detección específica, manejamos los ensayos moleculares, hay una red de vigilancia implementada a lo largo del país muy eficiente. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, yo creo que están las capacidades como para poder contener, ¿no es cierto?, estos brotes o esta infección. Y por otro lado, tenemos que tener claro, ¿cierto?, que en el momento en que se detecta una persona y es un caso positivo, los contactos estrechos hay que aislarlos rápidamente. Y en ese sentido, el Ministerio ha sido claro que disponen incluso de lugares para aislar a las personas en caso que éstas no puedan aislarse en sus propias viviendas. Ujú. ¿Cómo ha sido el desarrollo de esta viruela del mono, doctora Saavedra, en el mundo? Porque, claro, haciendo las comparaciones, hay muchísimas diferencias con respecto a lo que es la pandemia del coronavirus, pero de todas maneras ha sido un punto de preocupación por organismos como la Organización Mundial de la Salud en este caso. Sí, evidentemente la Organización Mundial de la Salud lo ha puesto como una enfermedad importante, debido a que, si usted mira, ahora tenemos 100 países en los cuales hay, ¿no es cierto?, casos positivos detectados.
Entonces, en ese sentido, ya dejó de ser, ¿no es cierto?, un brote contenido en un determinado país. Ahora se trata, ¿no es cierto?, de algo que hay que tener un cuidado porque hay mucha movilidad de las personas también. No obstante, es notable que en el caso chileno, por ejemplo, el grupo de viajeros es bastante menor que de las personas que se han contagiado en nuestro país. Ujú. ¿A qué se debería eso? ¿A lo que es la vigilancia en este sentido? No quiero decir la fiscalización, pero sí la vigilancia epidémica en este sentido de la enfermedad. Sí, yo creo que aquí ha sido aquí es eficiente existe una, o sea, nosotros tenemos experiencia para a ver cómo lo planteamos. Tenemos experiencia en la vigilancia en otro tipo de enfermedades. Por Ujú. ejemplo, tenemos una vigilancia centinela que esté asociado, ¿no es cierto?, a la Organización Mundial de la Salud y a las estrategias de la OPS, muy eficiente. Ahora tenemos una vigilancia permanente contra el SARS-CoV-2 y el COVID. Por lo tanto, es más fácil, diría yo, ¿no es cierto?, implementar una vigilancia contra el virus del simio porque tenemos el equipo establecido, las herramientas moleculares, las personas están preparadas y lo que es más importante a lo largo de todo Chile. Ujú. Doctora, en ese caso también quería preguntarle, ¿cómo se define desde el Ministerio de Salud y con la información que usted tiene lo que va a ser el público objetivo para esta vacunación preventiva contra la viruela del mono? Recordemos que la vacuna tiene como gran objetivo de que no se genere una enfermedad más grave, una sintomatología grave, lo hemos conocido también con las otras vacunas que hemos estado comentando tantas veces, digamos, pero está bien enfocado en términos del público objetivo y también el grupo de personas que debería inocularse con esta dosis. Bueno, yo creo que si usted revisa o ve el informe del MinSal del 1 de septiembre, se da cuenta que está muy bien identificado el grupo de riesgo. Ujú. Entonces, en ese sentido, la estrategia de inocular a los contactos estrechos o a las personas que trabajan, ¿no es cierto?, atendiendo a estos enfermos, es muy razonable y además es la estrategia que ya se había usado previamente en Europa y en Estados Unidos la CDC ya había tomado esa determinación. Por Ujú. lo tanto, estamos haciendo el camino correcto de acuerdo a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, muchos se preguntan, ¿esta vacuna que estamos comentando, doctora Saavedra, es distinta a la que previene o la que combate lo que es el virus de la viruela humana en este caso? Sí, es una vacuna que se ha preparado con virus atenuado específica para el virus del SIDA, efectivamente, es distinta. No obstante, aún, digamos, si bien no hay demasiados datos, que pareciera que los datos así lo muestran, ¿verdad? Ujú. Que las personas que están vacunadas con la vacuna de la viruela, las que fueron vacunadas hasta el año 78, al año 80, en que fue erradicada la enfermedad de la viruela, estarían al menos protegidas si bien no de la misma forma o el mismo porcentaje probablemente con esta otra vacuna, sí de desarrollar la enfermedad grave. Y eso se ve en los datos, ¿ah? Yo creo que es muy importante porque los datos cuando uno los mira y en detalle se da cuenta de que el grupo de riesgo está entre los 30 y los Claro. 35 años. Es muy notable, ¿cierto? Y hombres, ¿no es cierto? También es algo que no se puede desconocer. Entonces, me parece que en este caso está bien focalizado, hay un grupo de riesgo, se puede hacer prevención en ese grupo de riesgo, se puede educar. Me parece que es una situación que no es tan grave aún. Doctora Claudia Saavedra, nuevamente, como siempre, agradecerle que nos acompañe esta conversación y entender también estos temas. Muchísimas gracias y que tenga un buen día y semana. ¿Eh? Nos vemos. Muy amable, muchas Hasta gracias. luego, gracias.